Bienvenidos mis estudiantes al tema que nos toca a continuación, que es placenta previa, ruptura del seno marginal y vasa previa. Ustedes comprenderán que este es un tema muy importante relacionado con las hemorragias de la segunda mitad. Ustedes ya han avanzado a la parte del desprendimiento prematuro de placenta, que es complementario al tema que nos toca avanzar ahora. La hemorragia obstétrica como tal es una preocupación muy importante en salud materno-infantil para nosotros. Es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad maternas en todo el mundo, siendo en nuestro medio la principal causa de muerte materna, ¿no? La hemorragia, principalmente después del parto, es la principal causa de ingreso obstétrico en las unidades de cuidados intensivos obstétricos, ¿no? Y como les decía, es responsable en nuestro caso, de más de un tercio de las muertes relacionadas con el embarazo. Por lo tanto, toda mujer, en el momento que esté embarazada, el cuerpo es tan fantástico que se adapta a la mujer y se prepara para los cambios y las pérdidas que pudiera tener durante el resto de la gestación. ¿Cómo se adapta esta mujer? Una primera fase de la adaptación es la expansión del volumen plasmático. El embarazo, más o menos, cuando es único principalmente, va acompañado por un aumento del 40 al 50% del volumen plasmático, ¿no? Que principalmente empieza ya en la 30ª semana de gestación, se mantiene a estos niveles, o sea, va aumentando poco a poco y hasta las 30 semanas llega a un 40-50% de aumento de volumen, ¿no? En segundo lugar, también hay un aumento de la masa eritrocítica, aproximadamente de un 20 al 30% hasta el final del embarazo. También existe un aumento del gasto cardíaco, ¿no? Debido al aumento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Este aumento se da más o menos del 30 al 50%. El pico máximo se produce más o menos a inicios del tercer trimestre. Por otra parte, se produce también una disminución de la resistencia vascular periférica, paralelo al aumento del gasto cardíaco y a la expansión del volumen plasmático, ¿no? Y por último, podemos decir que hay un aumento del fibrinógeno y de los factores sanguíneos procoagulantes, principalmente los factores 2, el factor 7, 8, 9 y 10, que van aumentando durante toda la gestación. Todos estos cambios van a proteger el estado hemodinámico de la madre y dan cabida a ciertas adaptaciones fisiológicas que van a acompañar la hemorragia obstétrica. Cuando una mujer va perdiendo sangre durante el embarazo, hay ciertas adaptaciones fisiológicas que el cuerpo de la madre produce para tratar de mantener la presión arterial. Por ejemplo, cuando la mujer va perdiendo un 10% del volumen sanguíneo, la vasoconstricción tanto del territorio arterial y venoso hace que la presión arterial se mantenga estable. Esto puede ocurrir inclusive hasta el 20% de pérdida de volumen. La vasoconstricción va aumentando y esto va manteniendo la presión arterial. Sin embargo, si la paciente va perdiendo mayor cantidad de sangre, la resistencia vascular periférica, por más que aumente, no puede mantener la presión arterial. Entonces, y si esto va siendo persistente, la paciente sigue perdiendo sangre, pues esta paciente va a entrar en un shock, ¿no? Por una disminución de la presión arterial. También va disminuyendo el gasto cardíaco, porque hay una disminución de la precarga, porque la mujer está perdiendo sangre, ¿no? Entonces, estas son las adaptaciones fisiológicas de una mujer a la hemorragia. Ojo, pero hay que tener en cuenta que en algunas pacientes no se cumple esto como tal, especialmente las pacientes con preeclampsia, en quienes la resistencia vascular periférica está normalmente incrementada. Entonces, a veces estas adaptaciones no son iguales y la presión arterial puede que no sea muy baja cuando una paciente tiene preeclampsia y está en shock, porque si la paciente ha estado manejando presiones arteriales muy altas, las presiones arteriales normales pueden ser un signo de shock y nosotros no darnos cuenta, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos detalles en las pacientes con patologías especiales, como lo es la preeclampsia. Es muy importante que cuando nosotros nos toque evaluar una paciente con hemorragia, nosotros podamos rápidamente clasificar el grado de shock que tiene esa paciente para saber el manejo más rápido y adecuado,
¿no? Este cuadrito nosotros deberíamos tenerlo, o creo que existen en la mayoría de los lugares donde se manejan emergencias obstétricas, para de qué forma rápida nosotros podamos evaluar una paciente, ¿no? Una paciente promedio de 70 kilos va a manejar un volumen de sangre de 6.000 ml a las 30 semanas de gestación, más o menos de 85 mililitros por kilogramo. Y nosotros podemos ir diciendo que la hemorragia de grado 1 o al principio una hemorragia leve es cuando existe una pérdida de volumen del 10 al 15% y más o menos de 500 a 1000 ml. El sensorio puede estar normal, la perfusión puede estar normal y el pulso también dentro de rango normal con una presión sistólica de más de 90. Se considera un grado de shock compensado, ¿no? Cuando la paciente ha perdido del 16 al 25%, es más o menos una pérdida de 1000 a 1500 ml. La paciente puede estar ya normal o algo agitada, puede tener palidez o frialdad, un pulso de 91 a 100 y una presión sistólica entre 80 y 90. Se considera un grado de shock leve y podemos iniciar cristaloides entre 3000 a 4500 ml de inicio. Cuando la paciente ha perdido del 26 al 35% del volumen, es una pérdida aproximada de 1500 a 2000 ml. Podemos tener una paciente agitada, con palidez, frialdad y sudoración, un pulso de 101 hasta 120 por minuto, una presión sistólica de 70 a 79, se considera grado de shock moderado y hay que infundir mayor cantidad de cristaloides. Si tu paciente ha perdido más del 35%, es un aproximado de más de 2000 ml, la paciente está letárgica o inconsciente. Puede tener palidez, frialdad, sudoración y un llenado capilar mayor a 2 segundos, un pulso mayor a 120 y una presión sistólica menor de 70. Es un grado de shock severo y debemos empezar por más cristaloides y por supuesto va a necesitar otro tipo de medicamentos para mantenerla con vida y estable. En el caso de una paciente que tenga placenta previa, todas estas adaptaciones son necesarias en menor o en mayor cantidad. Vámonos un poquito a los conceptos. La placenta previa se define como la presencia de tejido placentario por encima o adyacente al orificio cervical interno. Clásicamente existían 4 tipos de placentas. La placenta previa total, cuando se encontraba completamente cubierto, se puede decir, el orificio cervical externo por la placenta. Tenemos una placenta previa parcial, que se encuentra parcialmente ocluido el orificio cervical interno. Una placenta previa marginal, en la cual se encuentra tejido placentario hasta el borde del orificio cervical interno. Y una placenta de inserción baja, en la cual podemos, también llamada, placenta de inserción baja, donde la placenta se encuentra a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Actualmente ya no se maneja tanto esta clasificación, sino simplemente una placenta previa verdadera, donde hay orificio cervical interno cubierto por tejido placentario, y una placenta de inserción baja, ¿no? Donde la placenta se encuentra a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, ¿no? Cuando nosotros tenemos una paciente con el diagnóstico confirmado de placenta previa, tenemos que tener 4 cosas en nuestra cabeza para que nos guíen en su manejo, 4 parámetros, 4 problemas, 4 soluciones que tenemos que dar a esa paciente. Una paciente con placenta previa puede presentarnos una hemorragia anteparto. O sea, hay que estar preparados, orientados para la posibilidad de que tenga sangrado antes del nacimiento. Es muy probable que con esa paciente terminemos el embarazo mediante cesárea, con todas las complicaciones que una cesárea nos presenta también. Es muy probable que esa paciente con placenta previa va a terminar en un parto pretérmino. Por lo tanto, yo tengo que prepararme para justamente esa eventualidad probable. Y por último, una paciente con placenta previa, es muy probable que te haga una hemorragia posparto, ¿no? Entonces, para esas 4 eventualidades principalmente, tengo que estar preparado cuando yo tengo el diagnóstico de una paciente con placenta previa. Dentro de la incidencia, al momento del nacimiento, se considera que existen variaciones según los estudios, ¿no? En algunos estudios dices que 1 en cada 200 embarazos a término o embarazos de nacimiento o 1 en cada 390 nacimientos, ¿no? En el segundo trimestre se considera que la placenta puede ocurrir hasta en el 6% de los embarazos, pero no siempre todos estos embarazos van a llegar a ser placentas previas al final del mismo. Vamos a ver en las siguientes diapositivas que no todas las
las placentas previas diagnosticadas al inicio pueden mantenerse diagnosticadas al final. Por eso es que también las incidencias varían según el momento en el que se haga el diagnóstico. Por eso es que varían un poquito la incidencia de la placenta previa. Para nosotros es muy importante tal vez predecir qué pacientes van a hacernos una placenta previa. Por lo tanto, existen ciertos factores de riesgo que nos dan más posibilidad de que cierta paciente vaya a presentar una placenta previa. Podemos dividir los factores de riesgo como factores maternos, intrínsecos o extrínsecos, factores fetales u otros factores externos. Dentro de los factores maternos intrínsecos tenemos el aumento del número de partos, ¿no? Se ha publicado que hay más casos de placenta previa con el aumento de la multiparidad. Aproximadamente un 5% va aumentando la placenta en los casos de placenta previa mientras más hijos tengan las mujeres. La edad materna también parece que influye sobre la presentación de placenta previa, porque se ha visto que las mujeres mayores de 35 años tienen más de 4 veces la posibilidad de tener una placenta previa. La raza también se la ha relacionado, ¿no? Se dice que en la raza blanca, negra y algunas razas la incidencia va cambiando, especialmente en las mujeres con raza negra, dice que hay un poquito más de riesgo, y también las mujeres asiáticas tienen tasas más elevadas de placenta previa. Dentro de los factores maternos extrínsecos se ha relacionado al tabaquismo con más o menos 3 veces más de posibilidad de una formación de una placenta previa, ¿no? El consumo de cocaína también se ha visto que aumenta la cantidad de placentas previas. La residencia a mayor altura, las pacientes que viven en lugares más altos, dice que también puede aumentar el riesgo de placenta. Se dice, ¿no? Hay una teoría sobre esto que dice que hay una necesidad que la placenta sea un poquito más grande porque hay una disminución de la oxigenación uteroplacentaria. Entonces las placentas suelen ser más grandes y como son más grandes tienen más riesgo de ocupar el orificio cervical interno. Y los tratamientos de fertilidad también se ha comprobado que tienen más riesgo de que presenten placenta previa. Dentro de los factores fetales, existen algunas controversias, pero lo mismo, ¿no? Una paciente con gestación múltiple, al igual que la residencia a gran altitud, incluye que una placenta sea más grande o que existan 2 placentas probablemente. Entonces hay más posibilidad en gestaciones múltiples. También se ha visto que hay cierta asociación de feto masculino con la placenta previa, pero no se ha podido pues explicar, digamos, ¿no? Se dice también lo mismo, que por ahí los bebés con sexo masculino tienen una placenta de tamaño mayor, ¿no? Y la implantación del blastocisto también puede ser más cercano al segmento. Sin embargo, no hay todavía una explicación en relación a esto. Haber tenido una placenta previa en un anterior embarazo aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar placenta previa en este nuevo embarazo. Se ha visto que la asociación es muy elevada, que aumenta el riesgo más o menos en 8 veces, ¿no? No se sabe la etiología, pero se dice que si ha habido una placenta previa y la causa de esa placenta previa no se ha definido, pues hay mayor riesgo de que tenga también una placenta previa en este nuevo embarazo. En relación a las intervenciones quirúrgicas y las cesáreas anteriores, se ha relacionado también con placenta previa, la cantidad de legrados de una paciente o las miomectomías u otro tipo de cirugías a nivel del útero se han relacionado también con inserciones anómalas de la placenta. Y más que todo, la cesárea anterior, ¿no? La cantidad de cesáreas anteriores dice que varía hasta en un 4 veces más el riesgo de que tenga una paciente una cesárea, una placenta previa, y esto va aumentando con la cantidad de cesáreas que vaya teniendo la paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas que presentan las pacientes con placenta previa, podemos decir que la principal es el sangrado, ¿no? El sangrado se va produciendo por ruptura de los vasos sanguíneos porque existe una diferencia de crecimiento dentro de lo que es la placenta con lo que es el segmento. El segmento uterino y el cuello van adelgazándose y creciendo más, entonces eso produce una ruptura de los vasos sanguíneos y va a producir una hemorragia. El 70-80% de las pacientes van a presentar algún tipo de sangrado durante el embarazo, ¿no? 10 a 20% van a presentar contracciones además, ¿no? O solo contracciones
y dolor en el embarazo, lo cual no es común, es justamente lo que lo diferencia del desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? La mayoría de los pacientes no sienten muchas contracciones ni tampoco dolor, y solo un 10% de las pacientes van a estar asintomáticas hasta el final del embarazo, ¿no? Generalmente las pacientes, bueno, más bien gracias a Dios, las pacientes van realizando los controles prenatales periódicos, entonces ya nos da la posibilidad de ir prediciendo la posibilidad de riesgo de placenta previa, ir haciendo controles periódicos de la ubicación placentaria para tener el diagnóstico antes de que la paciente presente la sintomatología. Por supuesto que mientras la sintomatología se presente más antes, pues también es más riesgoso para la paciente. ¿Cómo tenemos la presentación clínica de una paciente? Ya le habíamos dicho, generalmente sangrado, en algunas pacientes contracciones y algunas pacientes sin síntomas. Pero gracias a que las pacientes van realizando controles prenatales, muchas veces nosotros ya podemos encontrar la placenta previa antes de que la persona tenga síntomas, ¿no? Generalmente realizamos un ultrasonido de rutina menos de las 20 semanas. Suelen tener las pacientes una ecografía del primer trimestre, donde la mayoría de las placentas pues sí son previas, ¿no? Y no es todavía un diagnóstico de placenta previa. Recordar que en el primer trimestre del embarazo, a las 12 semanas, hasta el 80% de las placentas pueden tener cierto grado de presentación previa, pero eso no significa de que estas pacientes vayan a terminar con placenta previa al final del embarazo. Quizás un leve porcentaje de ellas sí, pero la mayoría va a tender a resolverse durante el embarazo y no permanecer como una placenta previa. Existen algunas teorías por las cuales dicen que las placentas previas del primer trimestre van a resolverse y no van a convertirse en placentas previas. Uno puede ser el crecimiento del segmento. El segmento uterino en el primer trimestre mide aproximadamente 5 milímetros y en el tercer trimestre o al final del embarazo mide hasta 50 milímetros. Entonces, este crecimiento del segmento da el fenómeno de migración placentaria, o sea que la placenta va moviéndose y volviéndose hacia cefálico por el crecimiento del segmento. Y segundo, la irrigación placentaria. La irrigación placentaria es mayor mientras más fúndico está ubicado la placenta, porque el segmento y el cérvix tienen menor irrigación placentaria. Entonces, el tejido placentario tiende por preferir las células miometriales más altas, porque contienen mayor irrigación placentaria. Y generalmente por estos motivos se dice que las placentas pueden migrar y colocarse en posición normal mientras vaya avanzando el embarazo. Pero hay algunas placentas previas que se mantienen persistentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros diagnosticamos una placenta previa, generalmente tenemos que seguir una guía de cómo manejar esa paciente para ver si realmente va a tener o no una placenta previa persistente. Tenemos acá un flujograma de cuando nosotros diagnosticamos una placenta previa en un embarazo menor de 20 semanas. Digamos que hemos diagnosticado entre las 15 a las 19 semanas una placenta previa. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos nuevamente la ecografía a las 20 a las 23 semanas. Es importante saber si la paciente tiene antecedentes de cesáreas previas. CD significa cesarean delivery, ¿no? Si no tiene antecedentes de cesárea previa, es probable, el riesgo de que se mantenga con placenta previa es del 20%. Pero si tu paciente tiene cesáreas anteriores, el riesgo aumenta hasta un 41% de tener cesárea previa al momento del parto. Si la placenta previa persiste a las 20 a las 23 semanas, vuelvo a repetir, en unas 4 semanas, a las 24 a 27 semanas. Lo mismo, si esta paciente va persistiendo a esta edad, si la paciente tiene antecedentes de cesáreas anteriores, tiene más riesgos, si no tiene antecedentes de tener cesáreas, tiene menos riesgo de mantenerse con placenta previa. Si tiene antecedentes de cesáreas previas, tiene mayor riesgo de mantenerse previa hasta el embarazo. La placenta previa persistente se repite nuevamente el ultrasonido entre la 28 a la 31 semana para ver si persiste o no persiste la placenta. Lo mismo, si tiene antecedentes de cesáreas previas, el riesgo va incrementándose, ¿no? Vamos repitiendo nuevamente el ultrasonido a las 32 a 35 semanas y si la placenta previa persiste hasta este momento, ya nosotros decidimos programar una cesárea a las 36 hasta las 37 semanas y 6 días, ¿no? Y se dice que el 88 al 90% han tenido antecedentes de
partos con placenta previa en anteriores y tienen además antecedentes de tener cesáreas anteriores. Entonces, por lo tanto, las cirugías anteriores van aumentando el riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, el seguimiento de una paciente durante sus embarazos, durante su embarazo, con el conocimiento de sus antecedentes anteriores, y vamos repitiendo las ecografías periódicamente hasta que en un momento nos damos cuenta de que la placenta previa persistente no cambia. Entonces, en ese caso ya la manejamos completamente como placenta previa. Ya una vez hecho el diagnóstico de placenta previa, a nosotros nos queda hacer tratamiento. Antes, es bien importante el tipo de ecografía que nosotros realizamos para diagnosticar la placenta previa. La ecografía transabdominal detecta hasta el 95% de las placentas previas, ¿no? Sin embargo, la ecografía transvaginal detecta el 100% de las placentas previas. Entonces, generalmente lo que se hace es hacer ecografías abdominales y solamente la ecografía transvaginal cuando hay un caso dudoso, ¿no? De todas formas, no es de preocupación la ecografía transvaginal en buenas manos, en manos hábiles. No es necesario que el transductor transvaginal toque el cérvix para realizar una buena imagen. O sea, el ecografista debe saber que tu paciente tiene riesgo de placenta previa y hacer la ecografía sin tocar el cérvix, y aún así se puede encontrar una buena imagen, ¿no? Como en este caso. Acá podemos ver el orificio cervical externo, aquí tenemos el orificio cervical interno y tejido placentario justamente por encima del orificio cervical interno. Entonces, una vez que tenemos una paciente con placenta previa, tenemos dos posibilidades: que tu paciente que no tenga síntomas, o que tu paciente se presente a la emergencia con síntomas, ¿no? Una sintomática y una hemorrágica, ¿no? Hay algunas pacientes que presentan placentas previas asintomáticas en la mayor parte del embarazo y solo al final presentan cierto tipo de sangrados, ¿no? Las mujeres asintomáticas con placenta previa pueden ser tratadas de forma expectante, de forma ambulatoria, ¿no? Se les puede mandar a casa, pero la paciente tiene que saber, estar muy consciente de todos los cuidados de que debe tener en casa. Algo muy importante cuando nosotros damos a una paciente manejo ambulatorio, es que la paciente tiene que saber cosas muy específicas para retornar al hospital y de cómo cuidarse, ¿no? La paciente debe saber que no le pueden realizar tractos vaginales. Por si la paciente acude a otro hospital u otro centro hospitalario, ella debe avisar que tiene una placenta previa para que el equipo de salud no le realice ningún tipo de tracto vaginal. La paciente no puede realizar actividad sexual, ¿no? La paciente no debe realizar actividad física fuerte, no debe levantar peso, se considera que es un máximo de 9 kilos que podría levantar. No debe pararse por mucho tiempo, máximo por 4 horas, o dependiendo del tipo de placenta, ¿no? Si es más riesgoso, tal vez la paciente tiene que estar mayor tiempo en reposo. Y la paciente tiene que acudir inmediatamente en caso de sangrado, ¿no? La paciente debe saber que al primer signo de sangrado, la paciente debe acudir rápidamente al hospital, ¿ya? Ahora, si nosotros tenemos una paciente con placenta previa hemorrágica, esa paciente nos va a llegar a la emergencia. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo manejarla desde un inicio, ¿no? Las pacientes deben ser estabilizadas inicialmente para luego definir el manejo, ¿no? Idealmente, estas pacientes deben ser manejadas en un segundo o tercer nivel de atención. Claro que puede llegar en algún momento a un primer nivel de atención, donde generalmente están ustedes como médicos generales o como internos. Entonces hay que saber el manejo inicial de una paciente con placenta previa hemorrágica. Cuando nosotros observamos una paciente, tenemos que tratar de ver aproximadamente cuánto de sangre ha perdido la paciente. Acá tenemos el mismo cuadrito que teníamos antes, ¿no? Del tipo de shock. Pero ¿cómo nosotros calculamos solamente observando a la paciente, ¿no? Esta es una tablita gráfica que nos da una idea aproximada de la cantidad de sangre que va perdiendo según la cantidad de paños que vaya manchando la paciente, ¿no? Dentro de las toallas higiénicas que pueda tener una paciente, perdón chicos. Ya podemos decir que perdón, no sé qué ha pasado aquí.
Ya, perdón, ahora sí. Dentro de la cantidad de paños, nosotros decimos que una toalla higiénica nocturna que está levemente manchada, más o menos, alberga unos 100 cc, ¿no? Cuando está como un tercio de la toalla. Pero una toalla completamente llena tiene aproximadamente 300 cc. Entonces le preguntamos a la paciente cuántas toallas ha manchado, ¿no? Y cuántas, si estaban completamente empapadas, un poco empapadas, y vamos teniendo una idea de la pérdida sanguínea que ha tenido en casa, por ejemplo, ¿no? Una gasita, ¿no? Unas gasitas de las que nosotros utilizamos en quirófano, más o menos alberga 30 cc. ¿No? Estos son los protectores de cama. ¿No? Los protectores de cama cuando están levemente manchados aproximadamente es 250 cc. ¿No? Una riñonera llena, ¿no? Más o menos son 500 cc. No lo mismo si la misma toallita está manchada en menor cantidad, son 50 cc, y si está más manchada son 200 cc. Y si tenemos una paciente que ha manchado su ropa, la ropa interior, y parte de la cama, ya podemos inferir que ha perdido más o menos 1000 cc. ¿No? Entonces es una idea que nosotros tenemos que tener, porque la evaluación de la pérdida sanguínea pues es difícil y a veces varía entre operador, ¿no? Entre cada persona evaluar cuánto ha perdido la paciente, ¿no? Pero lo ideal es tener una idea para saber en qué grado de shock está. Esto es parte de la pérdida, y los otros, por supuesto, que van a ser los signos que tenga esa paciente, ¿no es cierto? Y los signos y síntomas, la presión arterial, el pulso y todo eso que hemos visto en las anteriores diapositivas, ¿no? Una vez que evaluamos la hemorragia, ya empezamos a iniciar el tratamiento, ¿no? Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más del manejo como tal, pero ya habíamos visto antes que tenemos que iniciar los cristaloides y tener un buen acceso venoso. Pero también no tenemos que olvidarnos que nuestra paciente tiene otro paciente dentro de ella. Esa es la diferencia de la obstetricia con las otras especialidades. Nosotros no solamente nos basamos en la madre, sino también nos basamos en el feto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tratar de evaluar rápidamente el estado fetal de ese bebé. Lo podemos hacer mediante la evaluación de la fetocardia, mediante el registro cardiotocográfico, si tenemos la posibilidad de una ecografía rápida, una ecografía Doppler, un perfil biofísico, pero nosotros tenemos que evaluar el estado del recién nacido. Cuando la paciente pierde sangre, la mayoría de las veces pierde sangre materna, no está perdiendo sangre fetal, a no ser en casos específicos donde la placenta previa esté relacionado con basa previa, vamos a ver en las siguientes diapositivas, donde también se está perdiendo sangre fetal, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos que la sangre que está perdiendo la mamá al principio no está afectando al feto. Al principio, claro que si la madre empieza a tener un shock hipovolémico tremendo, pues por supuesto, por disminución del gasto cardíaco va a disminuir la irrigación al útero y va también a alterar al feto, ¿no? Algo solo para recalcar, para que no se me vaya, es importante saber que puede existir un intercambio de sangres entre madre y feto en este tipo de hemorragias. Por lo tanto, si la madre es ORH negativa, y digamos este embarazo va a continuar, tenemos que nosotros darle la vacuna, ¿no? La inmunoglobulina anti-D, si es que la madre fuera negativa, ¿no es cierto? Para prevenir que existan complicaciones. Y bueno, lo que habíamos visto, ¿no? Evaluar y cuantificar la hemorragia para tener una idea de cuánta sangre realmente está perdiendo esa paciente. Una vez que tenemos una paciente ingresada en el servicio de emergencias con una placenta previa de tipo hemorrágico, rápidamente tenemos que nosotros tratar de movilizarnos, ¿no? Tenemos que tener un acceso venoso rápido, tal vez 1 o 2 accesos venosos gruesos para que podamos pasar rápidamente cristaloides de inicio, ¿no? Nos servirá después para una transfusión o tal vez para una cirugía. Hay que hacer unas pruebas de laboratorio básicos que tenemos que pedir a esa paciente, ¿no? Básicamente un hemograma, el grupo sanguíneo, factor RH, su glucosa, pruebas de coagulación, perfil renal, el examen general de orina, BDR, RPR y VIH, ¿no? Es lo que nos indican nuestros protocolos, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Las pruebas hemáticas, ¿no? De la paciente lo más rápido posible para tener una idea de cómo está nuestra paciente, ¿no? Debemos tomar una muestra de sangre también para realizar la compatibilización rápidamente, para ir mandando al banco de sangre para que puedan ir compatibilizando con la sangre que le vamos a transfundir, ¿no? Con los concentrados de glóbulos rojos o con lo que vayamos a decidir transfundirle a la paciente. También el manejo va a depender según el nivel de atención donde se encuentren, ¿no? Por ejemplo, si uno se encuentra en el primer nivel de atención, nosotros tenemos primeramente saber que no podemos hacerle un tacto vaginal,
¿no? Si queremos hacer una especuloscopía, tiene que ser muy cuidadosa o no realizarla de todas formas, ¿no? Generalmente nosotros decidimos realizar una especuloscopía o un tacto en un segundo o tercer nivel cuando se pueda solucionar en el caso de que haya una eventualidad. En el caso de que empiece un sangrado, podamos tener un quirófano al lado donde podamos solucionar de inmediato a esa paciente, ¿no? Entonces, muy cuidadoso o no realizarlo. Se puede iniciar la primera dosis de maduración pulmonar de acuerdo a las normas, si este paciente tiene menor de 34 semanas, ¿no? Entonces, en un primer nivel, si tu paciente no tiene la maduración pulmonar, tú puedes iniciársela, ¿no? La betametasona 12 miligramos, o la dexametasona de 6 miligramos intramuscular o endovenoso cada 12 horas, que son 4 dosis. Entonces tú ya puedes por lo menos iniciar la primera dosis antes de transferirla. La vía venosa tiene que ser gruesa, 14 a 16, administrar Ringer lactato para referir a esa paciente. Ir monitorizando su frecuencia, signos vitales, frecuencia cardíaca fetal y referirla a segundo o tercer nivel de atención. Si tú te encuentras en un segundo o tercer nivel de atención, ya tendrías que recibir a esa paciente e internarla. Esas pacientes siempre se ingresan, ¿no? Se activa el código rojo o código Mater, también llamado, que lo van a ver ustedes en las siguientes clases, pero les explico rápidamente que el código rojo es la activación de todo el equipo hospitalario de la emergencia para manejar una paciente con hemorragia. Y cada persona sabe lo que debe hacer. Tenemos el jefe, que es el obstetra, el ginecólogo de apoyo, tenemos el equipo de laboratorio, tenemos la enfermera y cada uno de ellos sabe qué es lo que tiene que hacer con esa paciente para tratar de mantenerla a esa paciente estable y estabilizarla y hacerle su manejo oportuno. La paciente, una vez que se interna al hospital, se mantiene en reposo absoluto. Se mantiene la vía venosa permeable durante toda su internación para cualquier eventualidad que tenga. Se monitorizan los signos vitales frecuentemente dependiendo del tipo de presentación que tenga la paciente. Es la frecuencia, ¿no? Si tu paciente está con hemorragia, se monitoriza cada 15 minutos. Si tu paciente está estable, se puede espaciar un poquito más la monitorización. Se hace un control estricto de la hemorragia genital. No se le deja un pañito estéril en genitales, ir controlando muy seguidamente si la paciente presenta sangrado. Ya una vez que está estable la paciente, puede solicitar una ecografía Doppler, abdominal o transvaginal, como habíamos dicho, para confirmar o descartar el diagnóstico presuntivo de placenta previa si es que no lo tienes claro. Se puede realizar y continuar con la maduración pulmonar que se ha iniciado en el primer nivel de atención. Se le puede realizar otras pruebas de bienestar fetal si es que tienes alguna duda, y el Doppler nos ayuda a ver el bienestar fetal, pero si es necesario puedes realizarle otras pruebas. Tienes que tener paquetes de sangre, tu banco de sangre y tu unidad transfusional tienen que estar alertas, no saber que tienes una paciente que probablemente en cualquier momento necesite una transfusión sanguínea, ¿no? Se va controlando los líquidos administrados y eliminados, y si el sangrado es mucho, incluso se coloca una sonda vesical. Entonces, dependiendo de eso, puede pasar que esta paciente se estabilice, ¿no? Y pare de sangrar, ¿no? Entonces, hay un alto porcentaje de pacientes que después de tener un episodio de hemorragia, las pacientes paran el sangrado o el sangrado disminuye en forma drástica y la paciente tiene menor sangrado. Entonces, ¿qué se hace? Esas pacientes se las mantiene internadas bajo control, ¿no? Entonces se dice que estas pacientes pueden mantenerse a veces varias semanas internadas hasta que completen la maduración pulmonar, hasta que sea el momento adecuado para el parto, ¿no? Entonces estas pacientes pueden quedarse con todos esos cuidados internadas en el hospital. Sin embargo, puede haber un grupo de pacientes que no puedan mantenerse internadas, que el sangrado sea tan fuerte y haya una necesidad de realizar una cesárea de urgencia. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una cesárea de urgencia? ¿Qué pacientes? Que tenga un trabajo de parto activo, o sea, que ya esté con contracciones y además sangrado, entonces ya no hay forma de detenerlo. Que la paciente tenga signos de sufrimiento fetal, va directamente a cesárea de emergencia. Que la paciente tenga un sangrado severo que no puede ser estabilizado. En ese caso no importa la edad gestacional, en ese caso nos importa la estabilidad de la madre, ¿no? O que la paciente que tenga un sangrado activo y que tenga más de 34 semanas, muchas veces ya se decide directamente realizar una cesárea de urgencia. En las pacientes en las cuales no hayas decidido realizar una cesárea y decides hacer un manejo expectante, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
¿no? Primero, ¿cuáles son nuestras candidatas? Son las pacientes que haya cedido el sangrado, las pacientes que hayan tenido que tengan un embarazo menor de 34 semanas, ¿no? Y las metas son justamente tratar de llegar hasta el momento en el que ese bebé se encuentre estable y tenga menos riesgo de tener complicaciones por prematurez, ¿no? Esas son nuestras principales metas para nosotros pensar en un manejo expectante luego de un episodio de sangrado. Tenemos que realizar la maduración pulmonar en su dosis completa. Si es que la paciente, les decía, es una ORH negativa, colocar la inmunoglobulina anti-D. Si la paciente ha sangrado mucho, se puede corregir la anemia mediante soluciones, mediante alimentación o mediante las transfusiones, y el monitoreo fetal, ¿no? Que debe ser constante para evitar que hayan riesgos del embarazo. Y después de eso nosotros pensamos, hay pacientes, chicos, que se quedan semanas en el hospital y a veces están estables. Y ya nos da, las mismas pacientes ya se aburren de estar en el hospital y a veces ellas mismas te piden, ¿no? El alta médica, ¿no? Y si es un hospital privado, pues también por razones económicas algunas pacientes pueden querer el alta. ¿Se les puede dar alta a esas pacientes? La literatura indica solo en algunos casos específicos puede irse de alta la paciente, ¿no? ¿Qué condiciones para que la paciente se vaya luego de un episodio de sangrado? Que sean capaces de retornar en 20 minutos, que no vivan lejos, que puedan retornar rápidamente al hospital. Pacientes que cumplan indicaciones. A veces en el tiempo que están internadas, tú ya te puedes dar cuenta si esa paciente es educada y responsable para cumplir sus indicaciones o no. Que tenga esa posibilidad de cumplir reposo en cama. ¿No? Que tenga quien le pueda atender, quien pueda cuidarle a esa paciente, ¿no? Si una paciente tiene 5 hijos pequeños en casa y un esposo que trabaja todo el día y tú la mandas de alta, es muy probable que esa paciente no vaya a cumplir su reposo, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas evalúas. Es una paciente que debe comprender los riesgos que corre, tiene que saber que esto es grave, tiene que saber que ella puede morir y su bebé puede morir. Entonces tiene que estar consciente de todo eso. Y también asegurarnos de que tengan acompañamiento de un adulto, lo que les decía, ¿no? No una mamá que va a ir a cuidar a sus otros hijos. No tiene que tener un acompañamiento de un adulto 24 horas al día. Solo si tuvieran esas condiciones, nosotros podíamos pensar en darles el alta después de un episodio de sangrado. ¿Qué pasa si nosotros decidimos realizar una cesárea? La cesárea puede ser que nuestra paciente haya estado estable y decidamos programar una cesárea. Habíamos dicho, ¿no? Entre las 35 hasta las 36 semanas y 7 días generalmente se puede programar. O puede ser que nuestra paciente haya llegado de urgencia, tengamos que internarla y operarla. ¿Qué tenemos que hacer con esa cesárea? ¿Qué diferente es esa cesárea para nosotros? Existe una tablita de preparación de las pacientes cuando vas a ingresar a cirugía. ¿Qué debes preparar? ¿Qué debes ir pensando antes para una paciente que entras a quirófano? ¿Ya? Les voy a mostrar esta tablita, que bueno, es larga, ¿no? Y nos dice el riesgo que tiene cada paciente cuando va a ingresar a cirugía, ¿no? Cuando el riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto, ¿no? Cuando el riesgo bajo es cuando es su primera cesárea, no tiene antecedentes de cesáreas anteriores, no tiene parto pretérmino, que no tiene alteraciones, etc. Una paciente con riesgo bajo es cuando ya tiene alteraciones a nivel de sus laboratorios, cuando tiene ya más de 2 cesáreas previas o más de 4 partos vaginales, coriamnionitis, uso de sulfato de magnesio, gestaciones múltiples y otras cosas más que te dan riesgo medio. Y hay algunas cesáreas en las cuales tienes riesgo alto. Y aquí está nuestra patología, ¿no? Cuando tú tienes una paciente con placenta previa, está considerada como de alto riesgo. También están consideradas de alto riesgo la sospecha de placenta ácreta, desprendimiento placentario o coagulopatía. Entonces, según el tipo de riesgo que tú tengas, tienes que irte preparando, ¿no? ¿Qué cosas vas preparando? Una paciente con bajo riesgo solamente necesita sus laboratorios y oxitocina, generalmente. Una paciente de riesgo medio ya tienes que hacer lo mismo, pero ir preparar a una paciente sobre el riesgo de hemorragia posparto, ¿no es cierto? Una paciente con riesgo medio también que tenga más de un riesgo, más de un factor de riesgo, ya tienes que preparar 2 unidades de sangre y prepararte todos los medicamentos para el posparto. Y una paciente con riesgo alto, como es el caso de nuestra placenta previa, tienes que tener unidades de sangre preparadas.
¿no? Y que ya estén compatibilizadas además. Tienes que hablar con la paciente sobre el riesgo de parto prematuro, el riesgo de transfusiones y el riesgo de que la cirugía se complique. Tienes que prepararte oxitocina u otro tipo de medicamentos para prevenir la hemorragia postparto. Y esta paciente probablemente tendrá que ser observada en terapia, ¿no? Por el riesgo que tiene. Entonces, esas son las preparaciones previas que tienes que tener para el parto. Y una vez que has ingresado a la cesárea, es importante saber que hacer una cesárea en una paciente con placenta previa no es lo mismo que una cesárea normal en una paciente con una placenta normalmente ubicada. No, generalmente la cesárea de una placenta con cesárea previa es diferente. Incluso el tipo de incisión es diferente, ¿no? Aquí vamos a ver un cortito video acerca de cómo se hace la incisión cuando una paciente tiene placenta previa. Generalmente no se hace una incisión en el segmento donde se hace la incisión de una cesárea normal, ¿no? La incisión de una paciente con placenta previa se hace en otro lugar que no sea el segmento, porque si tú entras a nivel del segmento, te topas con la placenta y produces un sangrado fuerte, ¿no? Entonces, en este caso, como verán en el presente video, se observa que la incisión se está haciendo a nivel del fondo uterino, que no es el mejor lugar para realizar una incisión. Es un lugar con mucha más vascularización, es un lugar mucho más grueso, pero en estos casos es necesario hacer la incisión al fondo del útero, ¿no? Y a ese nivel para no toparnos con la placenta cuando nosotros estemos haciendo la cesárea. Entonces ahí verán cómo se está haciendo la apertura a nivel del fondo. Y ahí está la bolsa amniótica. ¿No? Y se va a hacer la extracción del recién nacido por esa vía. ¿Ya? Entonces eso. ¿Y qué más tenemos que hacer con esa paciente? Prepararnos para manejar la hemorragia postparto si es que se nos presenta. Hay alta posibilidad de que se nos presente una hemorragia. ¿No? Entonces nosotros tenemos que tener todos los cuidados y saber realizar los procedimientos médicos y prevenir al banco de sangre si es que se va produciendo las pérdidas sanguíneas, ¿no? Aquí está la cantidad de pérdida de sangre que nosotros tenemos. Aquí están las cosas que debemos hacer si la pérdida de sangre no es mucha, o cuando esto se hace en realidad en cualquier paciente en trabajo de parto, siempre se le debe hablar a la paciente sobre el riesgo de hemorragia y hacer la medición de la cantidad de sangre que ha perdido, ¿no? Manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, utilizando la oxitocina y masaje fúndico, ¿no? Y si la paciente tiene un poquito de más de riesgo, se va preparando por si acaso la transfusión de algunos paquetes globulares. Si la paciente ya ha perdido más de 500 ml en el parto vaginal o más de 1000 ml en una cesárea, ya tenemos que ir nosotros preparando algunas otras cosas más, ¿no? Practicar, activar el código rojo, ¿no? El protocolo de hemorragia que les había dicho. Las enfermeras deben saber, el anestesista tiene que saber cuantificar la cantidad de sangre, ir pesando los materiales que estén con sangre para saber cuánto ha perdido la paciente e ir inspeccionando el lugar donde está perdiendo la sangre la paciente. El acceso endovenoso debe ser grueso y empezar a colocar fluidos endovenosos, ¿no? Y junto con oxitocina, más masaje fúndico, y podemos aumentar el uso de Metergin en ese tipo de pacientes. Vaciar la vejiga para ayudar con el masaje uterino también. Ya vamos preparando 2 unidades de concentrado de glóbulos rojos. Si tu paciente está continuando perdiendo la sangre, entrando en shock de segundo grado con una pérdida menor a 1500 ml, entonces ya pedimos ayuda. Ahí el código rojo ya está completamente activado. Necesitamos otro segundo obstetra para el hospital. Tenemos que ir viendo cuánto de sangre está perdiendo la paciente, evaluar el lugar, ¿no? La cosa es buscar de dónde está sangrando esa paciente, ¿no? Y si la paciente está ya posparto, ya ha pasado digamos, la cirugía, pasar la terapia intensiva también, ¿no? Y ver si hay casos especiales, como el caso de inversión uterina o embolismo de líquido amniótico, para hacer el tratamiento específico. Se le va, aparte de colocarle
la oxitocina y el metergin que hemos colocado, seguimos haciendo masaje, le colocamos un segundo vía venosa, podemos utilizar el misoprostol para ayudar con la contracción uterina, ¿no? Si es que la paciente ha tenido un parto vaginal, nosotros la pasamos a quirófano probablemente, hay que buscar el lugar de sangrado y los otros tipos de tratamientos que se hacen, ¿no? Y si es que la paciente estamos durante una cesárea, buscar el lugar donde está sangrando, hacer algunos tipos de suturas especiales, colocar un balón intrauterino, o sea, hay varias cosas. Y el banco de sangre tiene que ir buscando ya generalmente concentrados de glóbulos rojos, plasma congelado y algunos otros paquetes que necesite esa paciente. Y si tu paciente sigue perdiendo sangre, pues más todavía, ¿no? Nosotros tenemos que, en el caso del manejo de la paciente, todo el equipo quirúrgico tiene que estar. Un anestesista se ayuda, un intensivista de adultos, repetir laboratorios, colocar una vía venosa central, etcétera, ¿no? Y dentro de los medicamentos o de las actitudes que tiene que hacer el médico, hacer un control de la hemorragia, tratar de entrar a una cirugía, hacer una histerectomía, sutura de Belinch, etcétera, ¿no? Y calentar los fluidos, colocar a la paciente probablemente el traje anti-shock, etcétera, que tenemos, ¿no? Y hacer una transfusión agresiva, que generalmente se hace esto en la terapia intensiva de nuestro hospital, ¿no? Entonces, todo ese manejo, nosotros tenemos que estar preparados, porque no sabemos qué tipo de hemorragia nos va a presentar esa paciente durante la cesárea. Entonces, como verán, es una complicación grave. O sea, la placenta previa puede ser muy leve o puede ser también muy grave, ¿no? Y a veces no podemos nosotros terminar nuestro tema de placenta previa sin hablar del acretismo placentario. El acretismo placentario es una patología que se encuentra muy ligada a la placenta previa y muchas veces vienen juntas. Se denomina acretismo placentario a la infiltración anormal de la placenta dentro de lo que es la musculatura uterina. Existen varios grados. Se considera esta, por ejemplo, que es una imagen de una decidua normal, donde existe una separación y un límite específico entre lo que es la placenta y la decidua del útero, ¿no? Tenemos una placenta acreta, que más o menos, gracias a Dios, son la mayoría, hasta un 78%, donde existe una infiltración anormal de la placenta, pero que solamente llega hasta la parte, hasta la mucosa de del útero, ¿no? Una placenta íncreta, que es un 17%, que ya penetra la muscular del útero, ¿no? Y se encuentra penetrando en la muscular, pero no la atraviesa completamente. Y una placenta pércreta, que llega hasta un 5% de las pacientes, donde la placenta atraviesa completamente toda la pared uterina e inclusive puede llegar hasta órganos vecinos. Es una patología no muy rara, lamentablemente, y en aumento. ¿Por qué? Porque la placenta previa y el acretismo placentario están muy relacionados con la cantidad de cesáreas que tiene una paciente. Entonces, a veces se hacen cesáreas que no son necesarias y eso trae complicaciones a largo plazo. Se considera aproximadamente 1 en cada 3.000 partos, ¿ya? Existen varios factores de riesgo, pero principalmente uno de los factores de riesgo es que esa paciente presente además una placenta previa. Tanto la cesárea previa como la placenta previa dan mayor riesgo de acretismo placentario, ¿no? Una paciente, si se está operando por primera vez su primera cesárea y no tiene placenta previa, el riesgo es ínfimo. Pero si tiene una placenta previa, ya tiene riesgo. Si una paciente se está operando por segunda vez y no tiene placenta previa, el riesgo sigue siendo bajo. Pero si tiene placenta previa, ya tenemos riesgo de acretismo del 11%. Si una paciente está operándose en su tercera cesárea sin placenta previa, el riesgo sigue siendo menor. Pero una tercera cesárea con placenta previa, el riesgo de acretismo es del 40%. Y una paciente con quinta o sexta cesárea, también el riesgo va incrementándose más, ¿no? O sea, el riesgo de placenta previa y el riesgo de cesárea previa dan mayor riesgo de acretismo. Imagínense una paciente que se está realizando una quinta o sexta cesárea y placenta previa, el riesgo de que tenga acretismo placentario es altísimo, ¿ya? Es bastante alto.
¿Ya? Existen además otro tipo de factores de riesgo. Ya habíamos dicho, los principales, la placenta previa o la cesárea anterior o cirugías anteriores. Pero también existen otros factores de riesgo, como los legrados uterinos, abortos previos, una edad materna más de 35 años, multiparidad, aumento del alfa-fetoproteína y beta-HCG, antecedentes de endometritis, ablación endometrial o radiación uterina. Son otros factores. Pero los dos primeros son los principales. ¿Qué clínica te puede presentar esa paciente? Muchas veces la clínica nosotros ya la vemos directamente en el momento de la cesárea, ¿no? Idealmente nosotros deberíamos saber, ¿no?, que esa paciente tiene un acretismo placentario antes de ingresar a cirugía. Es por eso que se sugiere que toda paciente que tenga 2 o más cesáreas previas se realice una ecografía Doppler en el último trimestre del embarazo para prevenir el riesgo de acretismo placentario. No vamos a poder cambiar nada con eso. Su placenta va a seguir ácreta, pero nosotros vamos a saberlo para ingresar a cirugía y vamos a poder ingresar preparados con todas esas cosas que habíamos visto que tenemos que prepararnos, con unidades de sangre, con nuestro ayudante, con nuestro equipo de transfusión, con nuestro código rojo activado para poder ayudar a esa paciente. Sin embargo, si nosotros no lo sabemos, ingresamos una cesárea normalmente y nos topamos con un acretismo placentario, el riesgo de esa paciente es mucho mayor porque nosotros no estamos preparados para manejar esa hemorragia. Normalmente en una ecografía Doppler en el tercer trimestre se puede diagnosticar la placenta previa por el aumento de la vascularidad en el territorio por detrás de la placenta. Incluso se puede evaluar el grado de acretismo, si está ácreta, íngreta o pércreta, para nosotros prepararnos y generalmente eso se puede ya predecir, como les digo, en el momento del embarazo y se puede confirmar en el momento de la cesárea. La imagen de una placenta ácreta en la cesárea es esta imagen tan horrible que nosotros le llamamos imagen en cabeza de medusa, donde podemos observar a nivel del segmento la presencia de vasos sanguíneos hipertrofiados y gruesos que te avisan de que los vasos sanguíneos placentarios han penetrado toda la cavidad uterina y están llegando inclusive hasta la serosa, ¿no? Entonces se puede hacer ese diagnóstico, ¿no? Y bueno, posteriormente a eso, pues nosotros tenemos que hacer el tratamiento de esa paciente, ¿no? Ya durante la cirugía se definen varios tipos de técnicas para hacer el tratamiento del acretismo placentario, pero básicamente en el acretismo placentario se decide la extirpación de la placenta junto con el útero, o sea, la extirpación del útero con la placenta in situ. Solamente en casos especiales en los cuales el acretismo sea muy focalizado y muy pequeño, se puede definir hacer un manejo, digamos, conservador del útero, ¿no? Tal vez hacer un curetaje de la zona, colocar algunos puntos para impedir el sangrado. Pero en la mayoría de los casos no se realiza eso, ni siquiera se intenta extirpar la placenta, sino se realiza la histerectomía con la placenta in situ. Es decir, se le cierra la histerografia donde hemos hecho a nivel del fondo, se deja la placenta en su lugar y posteriormente a eso se decide realizar la histerectomía. No, se hace una histerectomía de atrás hacia adelante, se puede decir, con una técnica diferente para no afectar mucho a la parte del segmento, y esta parte del segmento se hace con mucho, mucho cuidado, tratando de desprender, ¿no?, la vejiga, que esta es la vejiga del útero, ¿no? Porque como se encuentra adherido, se encuentra infiltración del útero a veces hasta la vejiga, esta es la parte más complicada de la cirugía, ¿no? Se puede hacer una histerectomía de atrás hacia adelante, como decía, colocar algunas gasitas y colocar algunos medicamentos inclusive para realizar digamos, la coagulación de estos pequeños vasitos, ¿no? Es una cirugía bastante complicada, es una cirugía muy riesgosa, pero es el manejo quirúrgico que se debe hacer de las pacientes con acretismo placentario. Interesante, ¿no? O sea, es uno de los, para nosotros es un desafío el manejo de una paciente con acretismo placentario. ¿Y qué más? Ruptura del seno marginal. No, es una patología que está relacionada con la placenta previa, muchas veces subdiagnosticada, muchas veces se confunde con placenta previa, que es la ruptura de estos vasos sanguíneos que se encuentran al borde de la placenta, ¿no? La ruptura del seno marginal, ¿no? En algunas pacientes se puede presentar la forma clínica
antes del parto en un 30-40% con un sangrado, hemorragia rojo indolora, son hemorragias repetitivas, pero no tiene placenta previa. O sea, tú haces ecografía y no tiene placenta previa, pero la paciente tiene hemorragias. Entonces puede ser que la placenta sea tal vez de inserción baja y ese bordecito esté produciendo un pequeño sangrado, ¿no? Y el diagnóstico definitivo a veces lo haremos después de la cesárea, ¿no? Cuando veamos un coágulo adherente a nivel del seno, del borde de la placenta, ¿no? Y algunas veces se presenta durante el trabajo de parto, en un 60-70% es cuando hay contracciones. La paciente tiene pérdida de sangre, pero no suele ser mucha, porque como es un coagulito que se encuentra en el borde de la placenta, el sangrado no suele ser mucho, ¿no? Se da como un desprendimiento prematuro del borde placentario, ¿no? Normalmente no condiciona sufrimiento materno ni fetal, ¿no? Y el útero tiene una buena relajación, o sea, no es un desprendimiento total de la placenta, sino es un desprendimiento del borde de la placenta, ¿no? Entonces, como les digo, es a veces difícil de diagnosticar durante el embarazo, se diagnostica a veces durante la cesárea, ¿no? Pero cuando la diagnosticamos durante el embarazo, cuando lo diagnosticamos antes de la semana 33, es expectante. Solamente se transfunde o se hospitaliza si hay un sangrado fuerte, que no suele ser común. Se mantiene reposo y maduración pulmonar, nada más. Entre la semana 34 a 37 se evalúa el estado materno y de la hemorragia y corticoides si fuera necesario y tal vez una cesárea si el sangrado no se cohibiera solo. Más de 38 semanas generalmente se define una cesárea, ¿no? Ahora, si tiene condiciones para parto vaginal, también se podría intentar el parto vaginal realizando una amniocentesis previa más oxitocina, porque al momento de realizar la amniocentesis y oxitocina, la cabecita misma puede comprimir el coágulo e impedir el sangrado mayor, ¿no? Pero siempre debe ser evaluado, por supuesto, para ver que no se nos complique también. Y por último, pues, la basa previa, ¿no? ¿Qué es la basa previa? Es la presencia de vasos sanguíneos que se encuentren por delante de la presentación. O sea, la placenta está normalmente insertada, pero los vasos sanguíneos se encuentran discurriendo por delante de la presentación, ¿no? Puede existir en el caso de que exista una placenta única o a veces en el caso de que exista dos placentas, una anomalía placentaria o una placenta dividida en dos que se llama placenta subcenturiada. Pero los vasos sanguíneos se encuentran por delante de la presentación. Se puede diagnosticar ecográficamente, no mediante una ecografía abdominal o más aún mediante una ecografía transvaginal, donde por ejemplo acá podemos ver el orificio cervical externo, el interno y los vasos sanguíneos justo por delante de la presentación, ¿no? Dentro de la incidencia y los factores de riesgo, es más o menos 1 en cada 200 partos. Los factores de riesgo son estas placentas con 2 lóbulos, subcenturiadas, pacientes que tengan terapias de reproducción asistida, pacientes con gestaciones múltiples o placentas previas o placentas de inserción baja también tienen un poco más de riesgo de tener una basa previa, ¿no? Dentro de lo que es la clínica y el diagnóstico de esa paciente, clínicamente a veces nada y podemos diagnosticarla mediante la ecografía. Lo ideal es hacer el diagnóstico mediante ecografía, pero cuando esta basa previa empieza a sangrar, el sangrado puede ser fuerte, el sangrado puede ser abundante y además el sangrado en este caso es un sangrado fetal. No es sangre materna, porque es sangre de cordón umbilical, entonces se relaciona mucho con sufrimiento fetal, ¿no? Y se constituye una emergencia, ¿no? Cuando una basa previa. Cuando una paciente presenta una basa previa, un sangrado de basa previa, es un sangrado, como les decía, fuerte, ¿no? Que está presentando sangre del feto, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros el tratamiento de estas pacientes con basa previa? ¿No? Dependiendo el tipo de paciente que nosotros tengamos, ¿no? Lo que se prefiere es internar a esa paciente, ¿no? Hacerle sus test no estresantes, administrar corticosteroides, etcétera, ¿no? Ahora, en algunas pacientes que tengan un cuello, un cervix grueso, o sea, se les va evaluando, ¿no? Si tienen cervix grueso, cervix delgado, si presentan irritabilidad uterina, si presentan sangrado, si tienen historias de partos pretérminos o si viven muy lejos. Si tienen estos problemas, se las interna también. Pero si estas pacientes no tuvieran estos problemas, se podría intentar un manejo ambulatorio, ¿no? Haciéndole a la paciente un seguimiento constante, haciendo la medición del test no estresante por lo menos 2 veces por semana, ¿no? Pero aún así a veces se prefiere la hospitalización por los riesgos, ¿no? Y mientras la paciente está internada, se le va evaluando y presentando si presenta alguna de estas complicaciones durante la internación. Si presenta alteraciones
desaceleraciones variables en el test no estresante, si presenta un test no estresante no reactivo, si presenta ruptura prematura de membranas preparto, si presenta sospecha de parto pretérmino o si presenta ya un sangrado con taquicardia, con alteraciones de la caretocografía o evidencia de sangre fetal a nivel de los genitales. Si presenta todas esas cosas, cesárea de urgencia, ¿no? Y si la paciente no presenta estas complicaciones, se puede planificar una cesárea por arriba de las 34 semanas o hasta que complete cierto grado de madurez, ¿no? La inserción venamentosa del cordón umbilical es una patología muy parecida, que es cuando la placenta la inserción umbilical está en el borde placentario y los vasos sanguíneos se separan antes del cordón, antes de ingresar a la placenta. Entonces, esta inserción venamentosa del cordón puede hacer de que estos vasos sanguíneos estén relacionados con el orificio cervical externo y producir también algún tipo de complicaciones que son muy parecidas a las de la vasa previa, ¿no? Y muy bien, doctores, con esto habríamos terminado. Es un tema larguito, pero muy interesante, ¿no? Cualquier pregunta o cualquier duda, estoy dispuesta a responderla en los comentarios. Muchas gracias por su atención.